Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole una entrevista con el doctor Raúl Saldívar con respecto a su nuevo libro, Las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. Hemos tratado algunas cuantas veces de conectarnos y yo he tenido problemas de conexión, pero ahorita estoy viendo y está bien, está bien. No me dice que tiene dos barritas ni una barrita, está fuerte la conexión. Así que para aprovechar que tenemos fuerte la conexión, hermano, me gustaría entrar de una vez a la entrevista. La vez pasada la gente ya lo conoce porque ya lo he entrevistado en su primer libro, la vez pasada, y este es su segundo libro, que parece que es una saga. Y yo la primera pregunta es ¿qué le inspiró a escribir este libro y qué importancia considera que tienen las fuentes griegas para entender mejor la Biblia y la teología cristiana? Y cuando digo griego, hermano, quisiera que usted me corrigiera, porque mucha gente va a pensar en los griegos como los autores griegos, pero no, se está apuntando a otra cosa, creo yo. Luis, un honor estar aquí contigo. Saludos hasta Australia, una tierra muy hermosa que me ha fascinado. Mm. Pues nada, primero yo no sabía que estaba escribiendo una saga, eso es lo primero. Eso me enteré después. Lo segundo es que, pues, el asunto surge porque hay una serie de inquietudes filosóficas y teológicas de mi parte en relación con una serie de cuestiones en el Nuevo Testamento, y entonces eso me llevó a escribir las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, que en realidad son las fuentes hebreas. Ahí es donde me concentré. Cuando envío mi trabajo a Alfonso Ropero, al profesor Ropero, para que él lo escriba el prólogo, me dice: Raúl, falta lo griego, agrégaselo, porque la Biblia tiene fuentes hebreas y fuentes griegas. Le digo, pero el tema griego es muy extenso, agregar esto va a ser una cuestión voluminosa, entonces toca escribir otro libro. Ahí me di cuenta que había que escribir otro libro en ese momento. Okay. Y cuando comienzo, voy a usar una palabra ya de ¿cómo se llama?, de Santa Ana, El Salvador, empiezo a hurgar el texto, me doy cuenta que el asunto no tenía alternativa, tenía que ir a Alejandría a hacer el trabajo. Allí me di cuenta en ese momento. Y ese libro fue terminado en Alejandría, del que estamos hablando hoy ahí. Entonces, el libro surge porque el profesor Ropero dice: ¿y lo griego? Bueno, pues lo griego está ahí en ese libro. Y es así porque la Biblia no se da en un vacío cultural o lingüístico, sino que se da en un contexto. Entonces, en un contexto primero hebreo y luego griego. Eso es básicamente, no sé si respondí a tus preguntas. Sí, bueno, y esta pregunta quisiera, adentro de este número uno, hermano, ¿y por qué Alejandría? ¿Por qué fue a Alejandría a Porque ahí es escribir? donde se batía el chocolate, Luis. Es decir, Sí, sí. en este momento, pues, hombre, una de las ciudades más importantes del planeta es la ciudad de Nueva York. No por ser Nueva York un nombre, no, es la sede de las Naciones Unidas, es la sede de Wall Street, es la sede de Broadway, es la sede de 10,000 organizaciones. Pues en aquella época era Alejandría. Estaba la Biblioteca de Alejandría, el centro cultural más importante del planeta Tierra en aquel momento histórico. Era un centro comercial. Entonces la gente, ahora la gente de América Latina y de otros países se van a los Estados Unidos a vivir, no, en aquella época se iban a Alejandría, porque era una potencia económica. Los Ptolomeos habían construido todo un portentado. Entonces ahí era donde convergía la cultura, la ciencia y el tema económico. Alejandría era el lugar por antonomasia. Sí, y yo una cosa que le decía anteriormente y lo vuelvo a repetir ahora, de que a mí su primer libro me ayudó tanto que cuando este año bueno, el otro mes ya tengo el examen de literatura intertestamentaria, cuando yo he tomado la clase, la profesora que vive en Jerusalén y que es católica, y yo estoy tomando esto en una universidad en España,
por distancia y me dice, Luis, estás adelantado de esto. ¿Por qué estás adelantado? Bueno, es que leí un libro de un autor latino que habla específicamente de eso en su primer tomo, hermano. Y en este segundo tomo me confirman muchas de las cosas que yo he venido alegando mucho con respecto a la Biblia en este movimiento que hay dentro del mundo académico, que se tiene que volver a la Biblia, a la Septuaginta, porque fue ahí donde se tomó la teología cristiana, y esto viene siempre con respecto a la pregunta número 1, y mucha gente me ha dicho que no, que estoy loco, que tenemos que seguir con el hebreo, y sí, el hebreo es esencial, pero hay cosas que, como lo que usted dice, que también tenemos que tomar en cuenta en qué forma no afectó, sino que le dio forma al pensamiento cristiano, el pensamiento griego, dentro del judaísmo. Primero voy a hacer una breve historia del asunto porque esto es fundamental. Uh-huh. Cuando todo comienza con la segunda fase de la helenización, cuando Ptolomeo decide fundar la dinastía en Egipto y hacer de la ciudad que Alejandro había fundado el centro de la metrópoli. En ese ínterin llega un señor, Demetrio de Falero, que venía huyendo, exilio político, y convence a este hombre de construir una biblioteca. Hasta este momento histórico ese concepto no existía. Había habido una biblioteca en el pasado, tablas de arcilla, Asurbanipal, pero no como el concepto de Demetrio. Entonces esto es importante porque el objetivo de ellos era crear un centro cultural que no solamente tenía que ver con libros, sino que tenía que crearon una de las áreas que se llamó el museo, y entonces allí se promovía la ciencia, la cultura, la religión. Una de las políticas de ellos fue: todo barco que atraque aquí vamos a decomisar todos los libros y los vamos a traducir al griego. En esa política de Estado entra el libro sagrado de los judíos. Había una colonia de judíos allí porque, otra vez, como lo dije anteriormente, era el centro neurálgico del imperio en ese momento, de esa área geográfica. Entonces, ahí entra el tema del libro sagrado de los judíos dentro de esa política, y se escribe dentro de una política de Estado. No en 72 días o en 70 días por 72 eruditos, eso es una falacia y eso es un mito que alguien se inventó, la carta de Aristias, y todo eso está explicado en el libro, no voy a entrar en esos detalles. Entonces, el libro no solamente se traduce, sino que se hace un transvase cultural, y por eso hay que leer el libro, porque no se puede hacer una traducción en un vacío cultural. Entonces hay un transvase cultural. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros? Bueno, tú ya lo dijiste, porque esa era la Biblia que usó el apóstol San Pablo. Vaya. Y el apóstol San Pablo es a quien se le adjudica cualquier cantidad de escritos del Nuevo Testamento. Pero todo el Nuevo Testamento, y eso está completamente demostrado, es decir, yo no estoy diciendo eso, yo no me lo estoy inventando, todos los académicos, eso está completamente comprobado. Todos los redactores del Nuevo Testamento utilizaron la Septuaginta como base. El erudito Luis más grande sobre el tema de la Septuaginta es don Natalio Fernández de Salamanca, de esa camada de sacerdotes. En el planeta Tierra no existe, en mi opinión, puedo equivocarme, un individuo que en el idioma castellano sepa más de la Septuaginta. Y don Natalio es una autoridad. Lo que ese señor diga, eso es. ¿Por qué? Bueno, porque ha dedicado su vida al tema, porque ha traducido al castellano el tema de la Septuaginta, y porque si tú revisas los trabajos de él, pues hombre, uno no queda más remedio que don Natalio, muchas gracias. Entonces don Natalio dice la Biblia griega y hace todas unas explicaciones, y no trabaja solo, trabaja con un equipo de personas. Y entonces ahí está claramente demostrado en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento en griego, todo el uso que los redactores hicieron de la Septuaginta. La Septuaginta, la Biblia griega, es a la que se refiere 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí termino.
Sí, es bien importante porque, y esto lo vamos a ver después, algunos textos que los autores del Nuevo Testamento, tanto Pablo como también Mateo, específicamente con respecto al tema de la Virgen que dará luz, ellos están citando el griego, no están Eso citando. es uno, porque en el hebreo no dice virgen. Ujú, exacto. Entonces, desechar nosotros como cristianos la Septuaginta o este conceptos griegos que vienen a través de la Septuaginta es desechar nuestra propia doctrina, y algo fundamental. Paraíso, por ejemplo, que Ujú. aparece, no aparece en el hebreo la palabra paraíso, pero sí en el griego. Sí, Y exacto. eso pasa al Nuevo Testamento, aunque ese es un concepto que viene de la cuestión persa, pero no me meto en ese rollo, pero Ujú, aparece en la Septuaginta y aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, pero en la versión hebrea no aparece. ujú. Eso. Y hay otras Y hay explicaciones que otras pueden más, hacer. esos son Ujú. algunos pequeños ejemplos. Sí, muchos, y hay muchos, y mucha gente por eso dice, cuando cita a Amós 12, que dice que, pero tú, Belén Efrata, de ninguna manera eres la más pequeña de la ciudad. Y cuando leía el Antiguo Testamento, los pastores me explicaban, no, es que fue la revelación del Espíritu Santo, que ahora sí es grande, y no, es que en el griego dice así, y en el hebreo dice de otra forma, y esas son las cosas que a mí, a mis 14 años, me hicieron ganas de aprender más, hermano, de aprender más. Em, la segunda pregunta que le quería hacer, hermano, en su investigación, ¿qué descubrimientos le sorprendieron más acerca de la influencia del pensamiento griego en los textos y doctrinas cristianas? Porque esto es algo que se debate bastante dentro del evangelicalismo. A muchísimas cosas. Voy a Mm, mencionar el concepto logos, por ejemplo. mm, El concepto logos es un concepto de Heráclito primero. Los estoicos trabajan el concepto y le dan, digamos, la forma que nosotros concebimos, pero Filón de Alejandría lo toma mm, y entonces se lo adjudica a la deidad, al creador y todo esto. Y entonces el escritor de Juan, el redactor final de este evangelio, para dar una respuesta a una herejía, dice mm, hologos, ujú, pero no el verbo como aparece o la palabra como aparece en otras versiones del castellano, no, es hologos. Hologos es un concepto griego. ujú, Juan no se puede entender sino en código griego, eso está clarísimo, porque era una respuesta a la herejía gnóstica. Hologos, y esta es una respuesta a una herejía griega, el gnosticismo, escrito en griego, con un concepto 100% griego, hologos. ujú, Ahí ya tenemos uno. Eso es impactante. Hablemos de otro. mm, El concepto de infierno. Tártaro, sí. Ujú, tártaro, que eso es muy conocido, pero vaya, ahí está uno. Eso aparece en los diálogos de Platón. Está claro, ahí yo lo pongo en el libro ujú, y hago la cita de Platón, y Platón escribió antes que creo que es en Judas donde aparece el término sí. ahí de que Ujú, sí. donde aparece el tema de las prisiones y aparece en el griego se lee el tártaro, que es Ujú, exactamente la misma palabra que usó Platón 400, yo no sé cuántos años antes de que se escribiese ese texto. Entonces, los griegos, ese era un concepto que los griegos ya habían desarrollado y que la misma palabra aparece en el Nuevo Testamento para dejar bien clara la influencia griega, pero hay 10.000 cosas más. Eso ujú. solamente Para para decir, contestar la pregunta y dar sí. algunas ideas a la Ujú. gente que nos está viendo. Y si no me equivoco, también el Tártaro es donde están los titanes, donde fueron ellos apresados ahí. Y lo Sí, tremendo esto de s hay toda una explicación sobre eso. En el ujú, libro está explicado todos los detalles. mm. Así Y que compren el por eso se libro. llama Las Fuentes, porque Ujú, lo que al final el libro quiere decir es de dónde sacaron esto o lo otro. Es decir, para ujú, demostrar que la Biblia no es un libro que surge ex nihilo, de ujú. la nada, sino que es un libro que tiene fuentes, que hay todo un contexto cultural, lingüístico, político, que da origen a lo que se escribe. Pero esto, hermano, y siguiendo en esta misma pregunta, muchos objetarían de que a dónde dejamos el Espíritu Santo entonces, porque eso es lo que a mí siempre, me imagino que usted también se ha topado con esa objeción. Bueno, entonces ustedes lo que están diciendo es que el Espíritu Santo no inspiró.
Le digo, y bueno, ¿qué respuesta usted daría? Porque yo doy mi respuesta, pero hay que ser su respuesta. Es bien sencillo. Claro, yo me encontré con eso desde el primer libro y hay que redefinir la inspiración. Es decir, en todos mis libros, en el primero, que es Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, y el que sale ahora próximamente en el mes de junio, el del Apocalipsis, yo claramente expreso que yo creo en la inspiración del texto. Y de hecho, hasta el día de hoy, en todas las teologías sistemáticas, en todas, los autores, incluyendo mi teología sistemática, hablamos de teorías de la inspiración, teorías. Sí, Si exacto. No es leemos a no solo... Schaeffer, si leemos a la mecanicista, la literalista, y claro, y la plenaria verbal, que digamos que es la que más se acepta, pero al final sigue siendo una teoría. Porque ninguno de los autores dicen, las exponen y dice, esta es por la que yo me decanto, pero entonces lo que yo expreso en mi primer libro, y eso ahí respondo a la pregunta, es que hay que redefinir lo que es inspiración, porque lo que se nos dijo a nosotros es que la inspiración es el acto mediante el cual Dios capacitó al agiógrafo para escribir sin error. Perfecto, entonces hay que redefinir eso. Ahora, eso es otro tema, pero sí, este servidor cree en la inspiración de la palabra, que la palabra surge porque Dios inspira, pero no necesariamente el concepto de la escuela dominical que tenemos. Sí, o sea, que en el, porque como usted dice, la inspiración mecánica, que mucha gente piensa que Dios tomó a los autores y empezaron a escribir, y ellos, y eso es lo que yo creo que hay mucha gente de que no toma en cuenta de que hay autores en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías no escribía, sino que el escribía era Baruch, era su, ¿cómo se llama? Era su secretario, y por lo tanto... Amanuense. Sí, exacto, amanuense. Y también Pablo no escribía su propia carta en Tercio. Romanos. Tercio escribe y después en Colosenses dice que él está dando su firma, sea que creamos que Pablo la haya dictado o no. Ese es otro punto también, es bien interesante todo eso, pero ellos están dando, están dictando, y el que está redactando puede escribir una cosa que le haga a él sentido lo que está hablando, y por eso es que mucha gente cree que Tercio era un buen oidor, o quizás era un buen redactor, y como lo que usted dijo también acerca de un libro, no me acuerdo cuál del libro, pero en su redacción final, el libro de Juan, en su redacción final, y eso es algo que se dice porque se sabe que lo que tenemos ahorita es un proceso. Cuando hacemos crítica textual y leemos la Biblia, el Nuevo Testamento griego de Nesol Alan, ahí tú miras todas las interpolaciones, todas las cosas que se agregaron. Ahí está claramente explicado. Los señor Nesol y Alan hicieron el trabajo y te dicen, este texto no aparece en tales manuscritos ni en esto. Comenzó a aparecer aquí y allá en este siglo, aquí apareció y aquí aparece, y en las versiones ahora modernas traducidas de Nelson Allen te dice esto no aparece en los manuscritos del Vaticano, del Sinaítico, etcétera. Entonces, por eso se habla de redacción final, porque al final el texto fue redactado por redactores finales. En español, en inglés dice la final form, la última forma. Nosotros estamos trabajando con la última forma del texto. Y eso yo creo que yo ayer le decía a alguien que tenemos que darle gracias a Dios con respecto a la crítica textual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo más acercado al texto que creemos que es texto original, mientras que en otros casos, en otros escritos, ha costado más. Nosotros somos muy afortunados como cristianos de tener eso. El trabajo que hizo el señor Alan de hacerle ese aparato crítico al Nuevo Testamento, eso es una cosa espectacular, fuera de serie. Y ese es el Textus Receptus, de donde se traducen todas los Nuevos Testamentos a todos los idiomas. Exacto. Bueno, entonces, número 3. ¿Cómo cree que el conocimiento de las fuentes griegas podría ayudar a los cristianos de hoy a interpretar las escrituras con mayor precisión? Si no conocemos las fuentes, entonces no vamos a entender el origen, no vamos a entender lo que las cosas quieren decir.
La gran responsabilidad que nosotros tenemos es de hacer el texto pertinente a la cultura donde nosotros con la que interactuamos. Pero para hacer el texto pertinente a la cultura con la que interactuamos, entonces necesitamos conocer el origen, conocer las fuentes que dieron origen. Y entonces, por ejemplo, muchos de los temas teológicos, por eso dice que es fuente de la teología, vienen de los diálogos de Platón, porque los griegos por alguna razón trataron una serie de temas que los judíos nunca trataron, sino hasta después. Por ejemplo, el tema de la inmortalidad del alma. Por ejemplo, la cuestión de la dicotomía o la dualidad entre el espíritu y la carne, que son conceptos novotestamentarios que ninguno de nosotros objeta en la actualidad, pero esos textos fueron tratados en los diálogos del Fedón, por decir algo, de Platón, ¿no? Que ese es uno de los diálogos que más teología, que más fuentes para la teología cristiana nosotros encontramos. Entonces, esas son cosas importantes. Por ejemplo, cuando leemos el tema de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me va a librar del cuerpo de esta muerte? Es el concepto griego de que el alma, el psique del ser humano está encarcelada en el soma, ¿no? Y que el ser humano tiene que ser liberado. Entonces, ahí hay solo que San Pablo, en ese espectacular pasaje de Romanos 7, está haciendo un midrash. Sí. Entonces, claro, pero el origen del asunto, el asunto es en lo que él conocía, de lo que él había estudiado, y esos son conceptos que vienen de los diálogos de Platón. Ahí está en el libro explicado, y de aquí se tomó. Estos son los diálogos de Platón que habla, y luego Plotino, el fundador del neoplatonismo, luego San Agustín tomó esos conceptos. Vaya, es algo y si nos queremos meter, aquí termino, y si nos queremos meter a camisas de 11 varas, pero no nos vamos a meter ahí, solo voy a introducir el tema. Si queremos meternos a camisas de 11 varas, el tema de la predestinación, que uno dice los calvinistas, no, esa cuestión viene de San Agustín. ¿Y de dónde tomó San Agustín? Sí, claro, San Agustín era un platónico, pero en realidad eso viene de los estoicos. Revisa la filosofía estoica y ellos hablaban del fatalismo. Y si revisas y estudias bien, eso es la predestinación. Hermano, esto no lo... y eso es griego, eso no es de Calvino. Quiero aclarar esto. Esto yo no lo hablé anteriormente con el hermano Raúl. Yo he estado en mi canal, he estado siguiendo esto, una tesis doctoral por Ken Wilson, no sé si usted ha oído de él, que él hizo una tesis doctoral, y la compré la tesis doctoral, es de Moore Siebeck, $300 me costó. Y él específicamente está estudiando el tema del calvinismo, del tema de la predestinación y determinismo en Agustín, y las influencias estoicas, neoplatónicas, mandeas y gnósticas dentro de esto. Y es lo que usted está diciendo. Cualquier persona que estudie filosofía se va a enterar de eso. El detalle es que en la iglesia no estudiamos filosofía. Pero hermano, pero usualmente la gente no sabe lo que son la escuela estoica. Sí, entonces ahí estamos en un problema. Y lo tremendo es que hay en internet, hay canales, una alianza que dice que son alianzas que nos representan a nosotros, que dicen que están haciendo videos en contra de lo que yo estoy diciendo, citando a este hombre, citando las fuentes. Y mire, me siento justificado que usted diga esto porque yo he citado también a calvinistas diciendo, hice un video acerca de la imagen de Dios en Calvino, y este teólogo calvinista coreano está hablando está citando a Calvino, y él mismo dice, sí, pero aquí tenemos que limpiar el neoplatonismo de Calvino. Los mismos calvinistas de cepa, no que tienen un concepto calvinista, sino que son nacidos, formados calvinistas, saben de estas influencias. Y le vuelvo a repetir, hermano Raúl, me gusta, me agrada que esto no lo hablamos, usted lo sacó. No, y esto, la predestinación, como mucho, el concepto que tenemos mucho en Occidente, más que todo, viene de Calvino, viene de Agustín, que fue influenciado por los estoicos y por el neoplatonismo.
Totalmente, 100%. Eso, lo único que tenemos que hacer para comprobar eso es estudiar filosofía. Eso es todo. Entonces, No hay nada más que, sí, en no hay un nada más minuto, que hermano. hacer. Entonces, tenemos que quizás corregir el concepto de predestinación que hemos heredado de Agustín y volver cómo los judíos entendían eso, como Pablo, sus contemporáneos entendían eso. ¿Sería eso una revisión? El tema es que en la Biblia encontramos base para las dos posturas. Entonces Exacto, no sí. podemos decir de Mm, que el Pablo desarrolla una teología calvinista o arminiana. Es mm, decir, ahí todo depende del intérprete, ujú, cómo mueve el péndulo, porque tanto los unos como los otros tienen fundamentos bíblicos para hacerlo. ujú, Pero nosotros estamos hablando de cómo el tema griego influencia ujú. la teología, porque el título del libro, si tú observas, es Sí, Fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. sí. Ujú, Y la predestinación es uno de los temas de la teología cristiana y eso está claramente influenciado por el tema de la filosofía griega. ujú. Muchas gracias, hermano, porque esto, como le digo, yo he estado siguiendo el libro y no quiero mostrarlo porque ahorita estamos hablando de su libro, pero he seguido ese libro y he estado haciendo videos y he estado citando todo lo que usted dice, el neoplatonismo. eh, eh, es tremendo gracias por esto. Pero una cosa que quiero yo llamar a tu atención, y se lo dije antes también, en la página 130, el método alegórico y la lectura de la realidad socioeconómica en América Latina, y me gustó mucho que usted habla acerca de la teología y liberación aquí. Ayer alguien objetó que yo pedí, que yo dije, usted sabe lo que está pasando en Estados Unidos, que alguien pidió misericordia y mucha gente objetó que eso es marxismo, que eso es teología de liberación, me dijeron en mi canal de YouTube ayer, me dijo alguien, hermano, y bueno, yo le dije, bueno, yo estoy citando Mateo 5:7 y Lucas también tiene su paralelo. Entonces, yo no estoy citando a Marx, no estoy citando a Gutiérrez, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, sino que estoy citando a Jesús, pero mucha gente no le ha gustado. Y en la página 132 te dice esto: la realidad social de Latinoamérica nos obliga a alegorizar porque en la Biblia sí subyace principios que dan al traste con los males sociales que abaten a nuestro pueblo. Y esto de la alegoría, hermano, se ha rechazado en muchos círculos dentro de la teología gringa que nos viene, que nos coloniza. Se ha demonizado prácticamente y lo que se ha puesto arriba es la predicación expositiva, pero no hay ninguna, esa predicación expositiva no se puede, no llegan a aplicarla a la realidad latinoamericana. ¿Qué nos puede decir usted, hermano? Porque este ya es el capítulo. Ahí sí, Luis, nos hemos metido a camisas de 11 varas. Sí, ok, porque yo me quería meter a eso, Pero porque yo quería. vamos a hablar del tema, pero esas sí son camisas de 11 varas. Comencemos por el principio. Ujú, Primero, el método alegórico es un método griego que lo usa Homero en sus trabajos, alegoría. De ahí viene el tema alegórico y es por antonomasia griego. Dentro del mundo religioso judío es Filón quien adopta el método alegórico. Pero vaya la sorpresa que nos llevamos. Vemos que nadie más que el apóstol Pablo usó el método alegórico para hacer sus midrash en el Nuevo mm, Testamento. Voy a poner dos ejemplos, solo dos. No tenemos más tiempo, pero ujú, dos. Primera de Corintios 10, si tú abres tu Biblia en el sí, Nuevo Testamento y Primera de mm, Corintios, solo voy a mencionarte un versículo. Dice, y la roca es Cristo. mm, Ostras, eso es alegoría pura. La roca, Cristo no puede ser una roca. Y entonces, todo el capítulo, Primera de Corintios, es una alegoría, donde habla de las cosas que ocurrieron allá y él hace un midrash. Es una alegoría. La que aparece en Gálatas de la hija de la libre y de la hija de la mm, esclava. ¿Recuerdas ese pasaje? Es una ujú, alegoría. Entonces, Pablo es un individuo judío que piensa en griego. ¿Tú crees que accidentalmente Dios escoge al apóstol San Pablo? no, claro que no. Cuando dice el texto instrumento escogido me es este, ¿tú crees que es un accidente cuando en el libro de los Hechos, creo que del capítulo 13, 14 en adelante, la figura del judío Pedro desaparece por completo y Pablo es el protagonista? Mm,
no. ¿Tú crees, Luis, que es gratuito cuando confronta Pablo a Pedro en Gálatas y porque aquel hombre todavía seguía con las cuestiones judías y tiene que reprenderlo? ¿Tú crees que eso es gratuito? No. Entonces, Pablo es el hombre en el Nuevo Testamento que usa el método alegórico. En el mundo teológico, ya cristiano, porque en el mundo judío fue Filón, un prominente erudito de la teología judía de Alejandría. El segundo fue Orígenes. Toda la escuela de los padres alejandrinos, comenzando con Clemente, pero el campeón de todos es Orígenes. Entonces, evidentemente, hubo una escuela que es la escuela de Antioquía, que es más apegada a los judíos de Yavne, ¿no? Entonces, que ellos abogan por el texto literal. En la Biblia se interpreta literal, no alegóricamente. Ahora, perfecto, entonces hay una pugna. En este momento el método alegórico está desprestigiado porque la escuela de Antioquía se ha impuesto. Sin embargo, la gente ignora que el Nuevo Testamento está lleno de alegorías. El mismo Jesús usó alegorías. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Hombre, eso es una alegoría pura, solo que en otro sentido, diferente a la de Pablo. Ahora, en el Antiguo Testamento, las personas que lean mi libro se van a dar cuenta que está lleno de alegorías. ¿Cómo tú interpretas el Cantar de los Cantares usando el método literalista de la Escuela de Antioquía? Es imposible. Cuando dice, ¿cómo vas a interpretar? Dice que se parece, dice, a la yegua de los carros del faraón. Sí. ¿Qué estudio literalista expositivo vas a hacer de eso? Eso no se puede interpretar literal. Entonces, ahí ya tenemos un libro que solamente se puede interpretar alegóricamente. Y ahí hablo de otros libros que son alegóricos, pero ahí sí ya no me meto, los van a tener que leer. De hecho, si revisas, uno de los anexos que aparece es que es una interpretación alegórica del libro de Esther. Si no lo has leído, te recomiendo que lo leas porque vas a ver otro panorama. Y solo quiero decir algo sobre el método alegórico. Es que el método alegórico se le ha acusado injustamente de que es un método arbitrario y no lo es. Filón de Alejandría estableció las reglas 1, 2 y 3 y ahí están explicadas en el libro para usar el método, no irresponsablemente. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos. No sé, espero haber respondido la pregunta. Sí, y una vez más, hermano, otra vez déjeme decirle mi agradecimiento porque, porque yo sé que durante la reforma también el método, la cuadrilla de interpretación se echó abajo y yo a estas alturas yo creo que no estaba tan mal. Quizás había una mala aplicación y como usted dice, el método alegórico no se ocupaba con reglas, pero si se tiene con reglas, uno puede llegar a buenas formas de entender el texto. El apóstol Pablo. Sí, y muy Primera de buenos. Corintios 10. Ese es el modelo. Leamos 1 Corintios 10. Es un midrash y una alegoría que él hace. Exacto. Y eso es una cosa que yo también apelo bastante por todo de dónde sacó esto. Y una vez más, muchos hermanos dicen, eso es inspiración del Espíritu Santo. Yo les digo, eso era un método de interpretación que estaba entre los judíos. Y si yo me imagino que usted también ha leído esto de que aún dentro de cierta literatura, y ahorita no me recuerdo cuál, pero cierta literatura del Segundo Templo, hablaban de la piedra, que hablaban que había una piedra. Entonces Pablo viene y apropia esa interpretación y se la aplica a Cristo. Y ese es el problema de muchas personas que no quieren leer más allá del texto y que, como usted dice, piensan que la Biblia les cayó del cielo. Y el problema ha sido de la alegoría, yo creo, de que por eso, después de la Reforma, el método literogramático triunfó por mucho tiempo. Y esa es la forma del Renacimiento de leer los textos. Pero el cristianismo no nació en el Renacimiento. El cristianismo nació en el primer y segundo siglo. Entonces, hay una nueva serie de comentarios bíblicos que se llama Leyendo la Escritura como cristianos, ya no como reformados que nacimos del Renacimiento. Yo creo que eso es lo que ha afectado nuestra lectura bíblica. La reforma trajo muchas buenas cosas, pero también limitó muchas cosas, creo yo. Sobre A mi el juicio. tema de América Latina,
América Latina es un continente que definitivamente ha sido golpeado por una serie de flagelos. La Biblia no nos habla directamente de América Latina. Entonces, pero no tiene que hablarnos directamente de América Latina. Entonces tenemos que alegorizar. Mm. Y la alegoría es un método legítimo de usar el texto sagrado para interpretar situaciones concretas. Repito, Primera de Corintios 10. Y todos fueron bautizados en la nube. Otro, Eso es Luis. alegoría. Y él está haciendo unas interpretaciones de los pecados que cometieron los israelitas para que esas cosas nosotros no incurramos, pero él usa toda una serie de figuras. De manera que al hablar de América Latina o de cualquier situación, tenemos que alegorizar. Y alegorizar no es arbitrario ni es así nomás, no. Hay que educarse, hay que ir a la escuela, hay que ir a la universidad a aprender cómo se hacen las alegorías. El apóstol San Pablo era un erudito. Y no solamente de alegorías, sino de cómo usaba la lógica aristotélica. Entre paréntesis, el capítulo 2 de Romanos es un argumento de reducción al absurdo que solamente una persona que conocía la lógica de los griegos podía escribir semejante cosa. Y no voy a entrar en eso, pero si tú hablas con un filósofo que maneja lo que es la lógica y va a explicarles lo que es un argumento de reducción al absurdo y preséntale esa parte del capítulo 2 donde Pablo pulveriza y reduce a nada a los judíos. Entonces, una estructura mental de esa solamente se puede adquirir por una persona que tiene esa educación griega. ¿Y a quién se le adjudica eso? A Pablo. Entonces, no es en vano. Instrumento escogido me es este. Porque los escritos de este hombre, para mí, son espectaculares, extraordinarios, fuera de serie. Bueno, y para terminar esta pregunta, entonces la crítica que le han hecho a Gustavo Gutiérrez sería una crítica hecha desde la ignorancia. Esa es la única forma que yo puedo pensar. Y dentro de esos ignorantes, en tiempo pasado estaba yo, porque si fue una de las personas que atacó a Gutiérrez, pero por ignorancia, fui yo hace muchísimos años. Gutiérrez dijo cosas interesantísimas desde una perspectiva de un contexto social. Un peruano que usa el transporte público y entonces de ahí él acuña aquella célebre frase que la pobreza tiene olor. Pues claro, entonces el hombre se inspira por todos los conceptos del Concilio Vaticano II y saca su teología, ya todos conocemos eso. Muchas de las cosas que el hombre dice hace que nosotros pongamos las barbas en remojo. Evidentemente la teología, Luis, es dinámica. Él esgrimió esto allá en el año 73, 72, qué sé yo, vivimos en el 2025. La teología es dinámica, entonces la teología quiere decir que va evolucionando, va cambiando, y entonces, pero en su momento, lo que Gustavo Gutiérrez hizo y toda esa pleyada de hombres, Leonardo Boff, Juan Luis II, que eran summa cum laude de las universidades más célebres de Europa, la Sorbona, la Lovaina, la Gregoriana, no venían de un seminario allá, de un community college, no, venían de las altas escuelas de Europa. Entonces, estos hombres hicieron una contribución increíble, pero otra vez, esos conceptos han evolucionado, eso sí tengo que decirlo, porque la teología es dinámica, no es estática. Exacto. Gracias, hermano, por eso, porque yo creo que es importante que la gente oiga que contribuyeron a un contexto pero para no tenemos que quedarnos con eso, y para una época, y no tenemos que quedarnos ahí. Y lo mismo se puede decir con los reformadores. Los reformadores también fueron para una época y muchos han tratado de hacerlo como que es el nuevo Pentecostés. Y no, eso es. Nosotros ya hemos sobrepasado mucho, como dije. Igualmente, cuando Barth saca la nueva ortodoxia, por ejemplo, es una época de la humanidad. Entonces, hoy eso no tendría mayor sentido.
Sí, después de la Pero Primera Guerra está Mundial. dentro de la historia de la dogmática y es importante. Hay una Importante, contribución importante ahí. importante saber cómo es que estamos en este momento porque ya pasamos por ahí. Es como cualquier, es como el estudio de la cirugía, me imagino. La cirugía del corazón ha avanzado tanto y sus épocas han tenido y hay unas cuantas cosas. Yo voy cuando voy a arreglar los dientes allá, allá aquí en Melbourne, en la ciudad, hay un museo y ahí muestran herramientas que ya no se usan, ya no se usan. Y eso es lo que también muchos hermanos piensan de que lo que ellos creen en este momento siempre ha sido así, nunca ha cambiado. Y decirles y enseñarles, hay bastante resistencia a veces con respecto a eso. Cuando yo leo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que era un brillante alumno de la Sorbona en su época, de la Mm. Universidad de París, casi no entiendo ni papa de lo que el hombre dice. ¿Por qué? Porque está escribiendo para el contexto medieval, siglo XIII, qué sé yo, con un lenguaje, con una temática. Cuando yo leo la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, también la leo en el castellano y esas teologías de la Edad Media son complicadísimas. Cuando ya leo a Erickson o Schaeffer, vaya, que son del siglo XX, hombre, ya se entiende mejor porque por lo que estamos hablando las cosas van evolucionando, ¿no es cierto? Sí, y aún Ericsson es del siglo, bueno, la última revisión fue el 2009 que le hizo la tercera revisión. Que dicho sea de paso, CLIE va a sacar su tercera revisión también. Y que lo que usted dice, con respecto a Calvino, van a hacer una nueva revisión de Calvino para un inglés más contemporáneo, porque lo que usted está diciendo, hermano, en inglés, muchos estudiantes de teología egresados con maestrías de divinidades no lo entienden. Y por eso cuando alguien, y aquí para ponerme un poco, pero mucha gente diría prepotente, pero yo no voy a esperar que una persona que tiene una secundaria vaya a leer a Calvino lo entienda mucho mejor que uno que ha estudiado 3 años de teología y que tiene una licenciatura abajo de eso, que tiene una maestría de divinidades y aún así está la queja que no lo entienden el día de hoy. Y eso es lo que la gente... Hay muchos insolentes en el Ujú, mundo, sí, Luis. sí. Bueno, mi pregunta es número 4. Algunos críticos podrían argumentar que resaltar la influencia griega en la teología cristiana podría minimizar su carácter divino, que es similar a la... Si usted cree que ya la respondimos a esta pregunta, bueno, pero no, ya, que podría minimizar su carácter divino. ¿Qué respondería a esa crítica? Primero habría que definir qué es carácter divino. Y en la escuela Mm, dominical, carácter divino es que un señor, quien quiera que haya sido, se sentó en una mesa de esas de madera con una candela, un candil, qué sé yo, y se puso a escribir lo que Dios le iba diciendo que escribiera como un autómata. Si mm, eso es divino, pues hombre, entonces sí, la cuestión afecta. La respuesta es sí. Pero ¿será eso divino? Es la pregunta. Y esa es la posición del Islam, de los musulmanes. Así creen ellos que fue Mahoma. Acabo de terminar, bueno, no acabo, pero ya varios meses acabo de leer completamente el Corán porque estoy escribiendo otro libro ahora sobre filosofía de la religión y Mm, no puedo hablar si no me he estudiado y me lo he leído y eso es correcto. ujú, Los musulmanes creen a pie juntillas de una revelación que le da el ángel Gabriel a Mahoma en una y cueva. este la va digiriendo. No, nosotros tenemos al menos 6 clases de crítica textual, literaria, de formas, de redacción histórica, y eso es un aldabonazo a la tesis del Islam, porque Mm, nosotros trabajamos el texto. Ahora, estamos hablando de la academia. La ujú, gente que no es de la academia, entonces, pues, hombre, no entiende este tipo de cosas, pero en la academia el texto se le hace crítica textual y otro tipo de críticas. En el Islam, no, todo lo que se escribió mm, en árabe, mm, eso es incuestionable. Y ningún Corán escrito en otro idioma es original ni verdadero. Es una traducción, es un mm. testimonio, pero el original es el escrito en el árabe de aquel momento y eso es lo único. No, nosotros no creemos eso. Y si nosotros, y en el Islam, si le quieren hacer crítica textual No, no al Corán, existe, no existe. no, se consiguen una fatwa. Y una fatwa es una sentencia de muerte. Así que No así existe. son los musulmanes y No. prácticamente hacen fatwas
fatuas teológicas, entonces muchos en el internet, que si uno llega y dice una cosa diferente son musulmanes, pero en su proceder. No, ahí no existe, no existe eso. No Crítica existe. textual. No, no existe. Bueno, yo creo que eso es suficiente, hermano, porque dejamos bien claro de que se tiene que definir, y eso una cosa que el poder de la pregunta que también viene de los griegos. ¿Qué quiere decir usted con fuente divina o carácter divino? ¿Qué quiere decir usted con inspiración? ¿Qué quiere decir usted con inerrancia? Hay un teólogo de habla inglesa, Michael Licona, que él está bastante empujando eso del tema de la inerrancia, de dónde viene eso. Y yo quiero decirle algo, hermano. La cuestión conmigo con la inerrancia es esta, de que si Pablo está citando la Septuaginta y no está citando el texto hebreo, la inerrancia supuestamente se dice que es en los textos originales autógrafos que nunca lo hemos visto, No pero existe. no existe. Exacto. Entonces, si esos textos no existieron y si esos textos Pablo y Mateo y Lucas no los citaron, sino que citaron una traducción, hay veces aumentada o quizás cambiada, entonces, ¿a dónde está el texto original que tanto muchos dicen acerca de la inerrancia? La importancia del texto, volvemos al tema de la Septuaginta, eso va a contestar un poco la pregunta, es que la Septuaginta es la Biblia griega, que no hubo un concilio que la canonizara y dijera este es un texto sagrado, sino que por la costumbre, por el uso que los cristianos le dimos a eso, entonces es que don Natalio Fernández le llama la Biblia griega. Los judíos de Jamia satanizaron todo lo griego y por eso solamente pusieron dentro del canon de ellos 22 libros, que son los del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento judío. Son ellos 22, pero son los 39 libros nuestros. Pero en el canon griego, la Biblia de Pablo no son 39, están los libros deuterocanónicos, que es un pasaje que yo dedico ahí, está aquí escrito, Sí. los deuterocanónicos. Y los deuterocanónicos son fuente para los escritos de Pablo y de Santiago. Santiago es uno de los que usa el libro de sabiduría, por ejemplo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Y ahí ya respondo la pregunta. ¿Qué es sagrado? Bueno, sagrado es lo que un concilio dice que es sagrado. Porque el único que puede decir esto es sagrado es un concilio de la iglesia. Entonces, aquí viene el asunto. ¿En qué concilio los cristianos católicos forman su canon? En el concilio de Trento. Ahí ellos dijeron, este es el canon nuestro, y ellos tomaron la cuestión griega. El Antiguo Testamento, la Biblia griega íntegra. Los cristianos ortodoxos, cuando canonizaron su canon, entonces, en el concilio de Trullo, ahí está canonizado y ellos tienen libros diferentes a los cristianos católicos y a los cristianos protestantes. Tienen libros diferentes. Y estoy usando la palabra cristianos para los tres grupos principales. Hay otros, estos son los tres principales, porque así es como se les llama. No voy a entrar en esos detalles y no me estoy equivocando al usar el término. Ahora, la pregunta que yo hago, y está aquí trabajado en el libro, es ¿en qué momento la iglesia protestante se reunió en un concilio para determinar nuestro canon? Nunca. Nunca lo hemos hecho. Nunca. Y si hay, por favor, dímelo, yo no lo sé. Entonces alguien me va a preguntar, entonces, ¿cómo nosotros canonizamos los libros sagrados? Bueno, entonces aquí explico lo que ocurrió, porque la Reina Valera tuvo por más de 200 años los libros deuterocanónicos. Yo no lo digo, si tú revisas la versión del oso, Luis, abres la versión del oso, vas a ver que Casiodoro de Reina, en 1569, traduce al castellano los libros deuterocanónicos que erróneamente los protestantes llamamos apócrifos.
Y don Cipriano de Valera, en 1602, los volvió a traducir. Y no fue sino hasta la versión de 1862, cuando ya le mocharon los libros deuterocanónicos. Y entonces, la pregunta es, ¿quién y por qué? Ahí no me voy a meter. Toda la historia completita y documentada está aquí, ¿verdad? ¿Quién y por qué lo hicieron? Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Luis? Lo que pasó fue que los misioneros americanos y europeos que llegaron a América Latina, incluyendo El Salvador, nos trajeron a nosotros la versión de 1909, Reina Valera de 1909. Esa versión ya no tenía los deuterocanónicos, porque en 1862 se los habían quitado. Y entonces ya la del 60 menos y así sucesivamente. Entonces nos hicieron creer a nosotros. Exacto, eso, nos hicieron creer. Ese es el problema, nos hicieron creer. Ahora, nos dieron gato por liebre. Entonces, cuando tú estudias, por ejemplo, aquí, yo estoy en México ahora, hubo un biblista famoso, don Gonzalo Báez Camargo, si oíste hablar de don Gonzalo, que escribió el breve canon de la Biblia, era un biblista, una celebridad en su época. Cuando escribe el libro, hay una nota que me llamó la atención donde el hombre está pidiendo disculpas, dice, discúlpenme porque yo dije en la versión anterior que la Reina Valera no tenía los libros deuterocanónicos, y sí los tenía. Hermano, abre la Biblia del Oso y ahí los vas a encontrar. Están traducidos y estuvieron por 250 años. Entonces, ¿pero quién lo decidió? ¿Un concilio de la Iglesia protestante? No. Entonces, ¿qué es inspiración? Ahí viene la respuesta. ¿Qué es la inspiración? Es lo que la Iglesia dice que es inspirado. Entonces voy a ponerte un ejemplo. La Iglesia etíope dice que el libro de Enoch es inspirado. Pues es inspirado porque ellos lo dicen. Ahora, nosotros los protestantes decimos que los libros de Macabeos no son inspirados. Bueno, pues no son inspirados porque nosotros lo decimos. Ahora, los católicos dicen que el libro de sabiduría es inspirado. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Ahora, la pregunta es que no son porque nosotros decimos. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que sí o que no? Es que ese es el problema. ¿O quiénes son ellos para decir que sí o que no? Y al final del día, no fue la Iglesia la que dijo, sino fue una organización paraeclesiástica por razones económicas. Y ahí hay que leer la historia. Usted lo dice. Yo no la escribí, la historia yo no la hice. Yo solo cuento la historia aquí para que la gente se ubique. Entonces, ahí redefinimos lo que es inspiración y canon y todo ese rollo. Espero no haberte complicado el asunto, hermano. No, lo explicó muy bien, y yo creo que con la euforia que lo dice, hermano, eso tipifica lo serio que es esto. No sé si usted, yo me imagino que usted se va a dar cuenta que Ben Sira, lo que usted acaba de mencionar, lo han encontrado en la Geniza del Cairo porque se dejó afuera del canon, porque solamente lo tenían en griego, pero han encontrado un manuscrito de los tiempos del Segundo Templo, así lo datan, que está en hebreo. Entonces, la cuestión era de que si no estaba en hebreo, entonces no iba a entrar al canon. Bueno, ahora encontraron algo que está en hebreo. Entonces, ¿cómo ahora? Eso tira a que tenemos que revisar nuestras fuentes de nuevo. Es bien tremendo. Y también los libros deuterocanónicos o apócrifos, cuando Lutero dijo de que eran buenos para leerlos, recordemos que Lutero también trató de sacar a Santiago, Apocalipsis, Judas, Según de Pedro, o sea, y Hebreos. Entonces, y la Iglesia Católica y esto es lo chistoso de nosotros los evangélicos. La Iglesia Católica en Trento reaccionó contra eso, y la Iglesia Protestante Occidental, que somos del Occidente, redundando, protestantes occidentales, nosotros somos occidentales, aceptamos lo que la Iglesia Católica dijo con respecto al Nuevo Testamento y rechazamos lo que Lutero en la primera versión de su Biblia puso esos libros afuera, o sea, los puso aparte. Entonces, eso no lo sabe la gente y hay que educarla. Si el apóstol Pablo usó la Biblia griega y tiene citas de los deuterocanónicos,
¿quién soy yo para decir que no es una cuestión sagrada? Ahí es donde está el detalle. Entonces, hay un argumento demasiado fuerte. Y la otra cosa que quiero decir es que, claro, la gente va a decir que los deuterocanónicos tienen doctrinas que los cristianos protestantes no aceptamos y que tienen cosas. Eso es cierto. Y yo puedo enumerar 5, pero también puedo enumerar 10 que los libros canónicos tienen cosas allí que no se pueden explicar, que están raras. Entonces, claro, es que el asunto no es fácil, es complejo. Como bautismo Ahora, para los muertos. Bautismo para los muertos no entendemos. sí, hay varias, pero no nos metemos en eso, pero también en los canónicos hay cosas que no se pueden explicar y que se contradicen, y no quiero entrar en eso porque ese es otro rollo, pero eso no demerita en nada. Por eso, claramente yo dejo esto establecido, yo no tengo y no me retracto un ápice de que es palabra de Dios inspirada. Y si el canon de uno dice una cosa, otro al final, lo que los protestantes tenemos es suficiente. Pero no creo que sea correcto llamar apócrifos. El apóstol Pablo dijo, segunda de Timoteo 3:16. Eso es brutal. Toda escritura es inspirada. Y en el momento que él escribe eso, no se había escrito el Nuevo Testamento. Luis, no se había escrito el Nuevo. Toda escritura es útil para enseñar, para corregir, y tú sabes la historia. Entonces mi pregunta es, tampoco se había canonizado la Biblia judía, porque la Biblia judía se canoniza en Jamia, y Jamia es en el siglo II, y segunda de Timoteo, los académicos ponen eso en el año 60 y algo, 70. Entonces, antes de los evangelios aún. Antes de los evangelios. Entonces, ¿qué es el escrito que hay en ese momento? La Biblia griega. No hay otra, no hay forma de escaparse. Y muchos, y esto es en YouTube más que todo, veo estos debates y muchos protestantes se niegan a decir lo que usted está diciendo, se niegan rotundamente, pero. Es decir, es cuestión de estudiar, es decir, la persona que quiere conocer eso, pues no, el libro trae casi 500 notas de pie de página. Y trae una bibliografía, qué sé yo, ahí vienen como unas 10, 15 páginas de fuentes en francés, en inglés, en castellano, para que las personas se vayan a todas esas fuentes. Es decir, que la gente no hable irresponsablemente, sino que por eso tiene un aparato crítico esto, para que la gente vaya en ciencia, y eso es una norma en la ciencia, Luis, es que en ciencia tú no puedes hablar nada que no pueda probarse con documentos de académicos. Entonces, por eso esto tiene un aparato crítico de casi 500 notas. Y vienen en 4 idiomas este asunto, de las revistas, de los journals más reputados del planeta. Y están enumerados en la página, ahí puedes verlo, en la página 17. Esos son los journals. Estos no son paquines, señores, estos son los journals de las universidades de Bélgica, de Francia, de España, de Jerusalén, de los Estados Unidos, etcétera. Estos no son instituciones Mickey Mouse. Entonces, si tú quieres conocer el tema y entenderlo, entonces estúdialo, pero no hables de lo que no sabes. Exacto, y esto también es un recurso para nosotros los estudiantes, al menos yo que no estudio tanto en español hasta ahora, es donde yo me doy cuenta de toda la literatura que se puede encontrar en español. Yo, hermano, antes yo creía que los de habla inglesa estaban tan arriba, pero ahora estudiando yo en España, me fijo que los españoles están en ciertas formas, hasta en arqueología, están adelantados que los de habla inglesa. Yo me he quedado, pero muy sorprendido y orgulloso también de ser parte latino, hermano. Antes yo crecí en Estados Unidos, uno dice, los latinos estamos atrasados. No, depende de cuál latino estamos hablando o qué hispano estamos hablando. Los de Europa, los de España están adelantados, y aquellos que quieren hacer uso de eso van a estar al día. Eso es lo que... Solo que yo quiero señalar y decir que, porque no lo hemos hablado y esto para mí es importante, y para mí, en lo que yo quería decir, esto es lo último. El haber hecho este final del trabajo en Alejandría me cambió toda la cosmovisión. Porque si bien es cierto, yo llego 20 siglos después de que esto se realizó, ahí están los museos, ahí está la historia.
Y la biblioteca tiene que 7, 8 millones de volúmenes. Y por supuesto yo, pero en el tema cristiano era muy amplio. Los museos, la historia y todo eso me hizo a mí tener una cosmovisión más amplia y me abrió horizontes mentales para terminar este trabajo. Entonces, el haber hecho esto, que fueron más de 2 años de investigación y muchísimo dinero invertido, y ya lo que dijimos, esa experiencia ahí fue life changing para mí. Estar en el lugar donde ocurrieron las cosas, porque la primera escuela cristiana en la historia de la humanidad fue la que fundó Panteno y la fundó en Alejandría. Su primer discípulo, un padre de la iglesia, Clemente, y luego viene Orígenes, y esos señores fueron los que defendieron una de las doctrinas cardinales de nuestra fe cristiana, la Trinidad. La primera teología sistemática en la historia de la humanidad, el Periarco, se escribió en Alejandría, escrito por Orígenes. El método alegórico de los griegos que usó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento sale de Alejandría. Ahí se escribieron las reglas y todo. Entonces, Alejandría es el lugar donde se escribió la Biblia que usó el apóstol Pablo, la Biblia griega, porque sí, las fuentes se tradujo del hebreo al griego, pero hay un trasvase cultural en esa traducción y ahí se demuestra, en el libro se muestra eso. Y hay agregados, por ejemplo, en el libro de Esther, en el libro de Daniel, que fueron redactados en Alejandría y que son tomados por los redactores del Nuevo Testamento. Recordemos eso, los redactores del Nuevo Testamento usaron la Biblia griega porque no había otra cosa. Y entonces, y quiero decir también que lo griego, Luis, lo griego fue el vehículo que Dios utilizó para universalizar el evangelio de Jesucristo y para que se fundamentara el pensamiento teológico del cristianismo. Es decir, el judío, el hebreo es reduccionista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con hebreo? No hacemos nada. Pero la lengua franca, la cultura que el mundo conoce en aquel momento era la cultura y era el griego, como ahora lo es el inglés y como ahora es la cultura americana. Si queremos universalizar un pensamiento, no lo vamos a hacer en mandarín o en hindi, lo vamos a hacer en inglés, Luis, porque es la lengua franca, esa es la cultura que el mundo, pues en aquella época era la cultura griega de Alejandría y Dios usa lo griego. Y Juan, por decir un solo libro, no se puede entender fuera del código griego. Es imposible. Desde el versículo 1 del capítulo 1. De ahí en adelante. Exacto. No, mire, y la última pregunta, pero esto va bien relacionado con lo que acaba de decir. Para aquellos que no están familiarizados con el tema, ¿por qué es importante entender el contexto histórico y filosófico griego para una lectura más profunda del Nuevo Testamento? Yo creo que usted lo ha dicho, así que yo quiero cambiar un poco la pregunta a esto. En estos últimos años, décadas, hay un movimiento acerca de las raíces hebreas y ellos quieren cortar todo lo que sea griego, pero lo que usted acaba de decir, me gustaría que esta última cosa que pudiéramos comentar, de que los judíos adoptaron la cultura griega, se helenizaron y eso se vio en sus escritos, como usted acaba de decir, y también en su forma de interpretar. Estas personas, a mi modo de ver, estas personas que están queriendo regresar a las raíces hebreas, yo siempre digo, ustedes quieren regresar a un judaísmo de hace 2, 3 siglos. Ustedes no están regresando al judaísmo del primer siglo o del regreso de la dispersación del exilio, cuando regresan del exilio. ¿Me podría decir algo acerca de eso, hermano? Porque mucha gente, este libro, yo ya he visto que muchos lo dicen, eso no sirve porque nosotros tenemos que no hay fuente griega, sino que solo son fuentes hebreas. Y los propios judíos, Pablo, como usted ha dicho, usted nos ha dado el ejemplo, Pablo, él es Saulo, pero él también se siente en total paz usar su nombre greco-romano. ¿Qué podría decir usted en un comentario? Hay un trabajo que está aquí, que es un trabajo para mí extraordinario, que publicó en Biblia y Teología Hoy, la revista de la editorial CLIE, Alfonso Ropero, sobre ese tema, exactamente, que es en el primer número y el primer artículo, Alfonso explica
esa controversia. Ahí está. Léanse, por favor, eso, porque el profesor explica a la perfección. Sí, hay un movimiento dentro del protestantismo de regresar a lo hebreo y desconociendo, pero es que quieren desconocer el texto de Gálatas. En Gálatas está bien claro la concepción mental y teológica de Pedro. Cuando llegan la gente de Antioquía, se aparta de los gentiles, se aparta porque en la concepción judía, lo griego, lo gentil, lo que no es judío es espurio. Y entonces Pablo lo confronta y le dice, hasta Bernabé se dejó llevar por tu hipocresía. ¿Qué te pasa, Pedro? Porque la mentalidad de Pablo era una mentalidad universal y eso era lo que daba la cultura griega. Abría los horizontes mentales y el evangelio de Jesucristo no era para los judíos. Ropero dice ahí que el cristianismo se hubiese convertido en una secta de los salida de los judíos que hubiera desaparecido allí, porque era reduccionista, pero el evangelio de Cristo es universal y es para todas las etnias de la tierra. Y eso no podría hacerse a través del reduccionismo. Sí, ahí está el volumen 1. Entonces, y quisiera mostrarle también su teología hoy, 3 momentos que marcan antes y después, y aquí está, contribución de los judíos helenistas al cristianismo primitivo. Ese es un artículo extraordinario que hay que leerlo porque él lo explica. Ahí Ropero dice, por ejemplo, el tema de Esteban. ¿Por qué matan a Esteban y a Pedro no lo matan? Bueno, porque Esteban era un judío griego. Es decir, era un judío, y yo lo pongo así de esta manera, Luis, es bien sencillo. En la diáspora de los latinoamericanos que vivimos en los Estados Unidos, pues somos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, y aunque hablamos el castellano y comemos frijoles con tortilla, pero el hecho de vivir en los Estados Unidos nos hace tener otra mentalidad diferente completamente a nuestros paisanos, aunque hablemos el mismo idioma, pues es lo mismo. Los judíos que vivían en Alejandría hablaban el hebreo o el arameo, que era el idioma que ellos hablaban. Tenían todo lo hebreo, pero su mentalidad era griega. Ese es el ejemplo más claro que yo puedo dar. Entonces, eran judíos, pero con una mentalidad griega. Y esos fueron los judíos que Dios usa para universalizar el mensaje. El mensaje jamás hubiese llegado a todos los confines de la tierra si lo hubieran transmitido los reduccionistas judíos. Porque para ellos, que creían en el tema de la circuncisión, por eso Pablo dedica suficiente tiempo en demostrar la puerilidad o lo insensato que era esa doctrina dentro del nuevo movimiento cristiano. Entonces, ese era el pensamiento y por eso esa controversia judío-griego. Y entonces ahora un grupo de personas que no entienden el asunto quieren que retrocedamos a la época de Pedro. Eso es, en inglés decimos, un nonsense. No tiene sentido, es algo ilógico, ridículo, absurdo, completamente ridículo. Exacto. Y una cosa de que aún las sinagogas eran, ese término se usaba más que todo en Judea, me acuerdo, y afuera se le decían, no me acuerdo, Telemú, algo así, tenía otro nombre, donde ellos se congregaban, o sea, que eso, aún ellos tenían diferentes cosas que les decían a diferentes cuerpos. Y una cosa que usted también hace en su libro, pero que también es algo histórico, es de que aún en Egipto, en Elefantina, había una colonia de judíos. Y en Leontis había hasta un templo judío que después fue que los judíos de Jerusalén mandaban dinero para mantenerlo y después por alguna razón política ya no lo mandaron, y hubo un tiempo en Macabeo vemos también cuando nos dicen de que estaba el templo de Gerizim, los templos de los samaritanos, todo eso, queremos regresar a todo ese tiempo, yo creo que no, para muchos. Pero sí quiero dejar, Luis, claro que el cristianismo es una religión de origen judío 100%. Porque aquí en México, donde yo estoy ahora de visita, hay un insensato, que es muy letrado el señor, que está afirmando que el cristianismo es una religión griega. No. Es una religión de origen judía
que utiliza la cultura, la lengua, la filosofía griega como un vehículo para universalizar un mensaje extraordinario y poderoso que es el mensaje de Jesucristo, a lo que nosotros le llamamos evangelio. Y evangelio es un mensaje que tiene el poder intrínseco de cambiar a un ser humano. Amén. Entonces, eso es el punto, ¿verdad? Es una religión de origen hebreo, judío, pero que necesita, porque comenzando por el hebreo, son 4 pelones los que hablan hebreo, pero griego es la lengua franca. Y si en aquel momento hubiese existido los Estados Unidos, el inglés y la cultura americana, la Biblia no se hubiera escrito en griego, sino en inglés. Es absolutamente. Cualquier persona que quiere que su mensaje llegue a todas partes, por eso mi mensaje no va a llegar sino a la gente que habla castellano, porque escribí en castellano. Claro. Pero ya tengo en mi programa escribir en inglés, porque es la lengua franca. Es lo que se va a leer en la India y en África. Porque es la lengua franca, y en América Latina la gente ya habla inglés. Un sector muy importante, por supuesto, ha crecido el número. Es así, es la lengua universal, pues el griego en aquella época. Entonces, querer volver a las raíces hebreas y toda esa parafernalia es un desconocimiento brutal del texto sagrado. Hay que leer el artículo de Ropero. Ok, yo lo recomiendo. Voy a dejar, en esta website está disponible para todos, y yo lo voy a dejar ahí. Y también, hermano, muchas gracias. Ya llegamos al final, pero antes de eso, me gustaría de vuelta recomendar el libro Las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana, publicado por Editorial CLIE. Van a encontrar el link para comprarlo tanto directamente de CLIE y también por Amazon en las notas del video. También pueden dejar sus comentarios de esta entrevista, y les tenemos una sorpresa antes de irnos. El hermano Raúl Saldívar me ha hecho, bueno, y lo iba a mostrar antes, pero él me dio la más correcta, aunque no quizás la final, pero lo que se va a estar publicando, que él ya lo mencionó en junio. Ahora lo voy a mostrar, así que los que se quedaron hasta el último van a ver algo que no se ha visto, o ya lo mostró, hermano. ¿Usted ya lo mostró antes? ¿O? No, nadie sabe, yo todavía no lo he dicho. Bueno, o sea, tú vas a ser la primera persona. Este es exclusivo del Hijo Vela que va a hablar de esto. Ok, aquí lo voy a enseñar este libro, siguiendo la saga, hermano. Estamos siguiendo la saga, fuentes que dieron origen al Apocalipsis de San Juan. Y en la franja que ustedes quizás no ven, que es negro, debajo de esto dice apocalíptica judía, lenguaje codificado, teología subversiva, pseudonimia y desmitologización. Y este es el último tema que le dije, hermano, esto va a ser tremendamente acogido, pero las fuentes, esto es una saga que ha comenzado. Yo recomiendo mucho comprarse el primer libro de esta serie, ahora que ha salido para que lo vean todos mejor, las fuentes, y ahora que ya está saliendo este nuevo libro, las fuentes también que dieron el origen al Apocalipsis. Yo creo que esto va a quitar muchos mitos con respecto a este libro, que ha sido tan mal interpretado, tan mal entendido, y esto va a ser un bálsamo a tanto error que existe en nuestra iglesia el día de hoy. Seguro que lo vamos a tener de vuelta aquí, hermano Raúl, de nuevo para entrevistarlo acerca de este libro. Va a ser un gusto. Ese libro, cuando yo estoy terminando el libro de las fuentes griegas y comienzo a leer el tema del género apocalíptico, y entonces ahí surge, hay que escribir las fuentes de este género, y específicamente del libro de San Juan. Y aquí no hay que ir a Alejandría, hay que ir a Turquía. Sí, exacto. Hicimos el recorrido por las 7 iglesias para ver los museos, las ruinas, para hacer los estudios en las bibliotecas correspondientes, porque ese es nuestro trabajo.
En ciencia uno no puede afirmar nada que no pueda probar con documentos válidos. Entonces, yo no hablo de cosas que no sé, de cosas que no he estudiado. Entonces, cuando no sé algo, digo no sé. Para hablar de esto, de las fuentes, de cómo se forma, de dónde sacaron las partes que forman ese libro, entonces ahí viene una investigación de 2 años y el trabajo final en Turquía, que es donde la Anatolia antigua, donde estaban las 7 iglesias a las que se mencionan ahí en el libro, y una historia riquísima. Así que va a ser un gusto que hablemos en la próxima ocasión. Bueno, entonces este libro le tomó 2 años hacerlo. El otro Cada libro uno le de tomó... estos, sí, porque lo que ocurre, cada uno de esos tiene un promedio de 100,000 a 110,000 palabras. Ese es el promedio. Y entonces esos libros han tomado un promedio de 2 años, y entonces lo que yo he decidido hacer para ampliar los conocimientos, para tener esa cosmovisión, para tener esa inspiración, ir in situ, en el lugar del origen de las cosas. Y entonces los descubrimientos que yo hice en Alejandría, como los que hice en los museos del Asia Menor, hombre, cambiaron todo para mí. Es decir, Sí. porque cuando llegas a los museos y miras las cosas y lees todo lo que aparece allí, entonces, y las estudias, entonces te das cuenta, y muchos de los descubrimientos aparecen ahí en el libro. Y por supuesto, estas cosas no nos las dijeron en la escuela dominical. Y mucho menos en muchos institutos, desgraciadamente. Y ahora con esto también, que aquellos que tienen teléfonos y que tienen Google y todo esto, uno puede poner a tomar y le traduce todo. Y ahora la investigación, no hay excusa. Yo le digo siempre, digamos, yo hay veces que bajo revistas indexadas, hermano, bajo algún, ¿cómo se llama? Algún artículo disponible, lo meto en Google, lo traduce. Google ha mejorado mucho, lo traduce, y estoy en un video diciendo esto, miren, ya es inexcusable, inexcusable, imagínense, eso es lo que pasa de estar solo en inglés. No hay Inexcusable, sí. inexcusable que no puedan hacer esto, aquellos que estén interesados. Por ejemplo, ayer yo mostré en un video 2 artículos de Romanos 16:7 acerca de Junias, de que ¿cómo se llama? En una revista indexada, como el autor es de 30 páginas el artículo, y son 17 páginas de fuentes que él ocupó, la bibliografía, 17 páginas, y son 125 notas al pie. Entonces, porque alguien me dijo, tal persona allá en Dallas Theological Seminary ya se pronunció, y le dije, nadie se puede pronunciar de esto, porque esto es una discusión que no se de Junias, es una discusión que aún se está diciendo, y este hombre está agarrando la discusión entre el año 2010 al 2022, y son 17 páginas de publicaciones, hermano, de que entonces esto, como usted dice, lo científico toma tiempo, toma esmero, y lo bonito es cuando uno contribuye algo, al menos. Bueno, ese es el legado que queremos dejar a la iglesia. Nos dijeron muchas cosas, nos faltaron al respeto, nos enseñaron una serie de mitologías, y desgraciadamente, y eso tú lo sabes muy bien, cuando una mentira se repite una y otra vez, se vuelve en una verdad. Y entonces cuando uno trata de desvirtuar ese tema, entonces el mentiroso aparece Eso uno. uno. Por Uno es el eso, mejor. en la cintilla negra del libro de Apocalipsis, dice desmitologización. Esta es la Así última dice ahí aquí. en la última, dice Quiero ver si desmitologización. ¿Por ahí qué? yo creo Porque que nos enseñaron un montón de mitos sobre el Apocalipsis. Y aquí, en este libro, hay todo un trabajo de desmitologización. parece que ¿Por lo puedo qué? hacer más grande, Porque hermano. las mentiras que Ahí se está, fueron ahí lo diciendo, no por maldad, porque no hubo maldad en eso, las mentiras se fueron diciendo por ignorancia, por falta de estudio, y por ese argumento pueril, esa es la palabra, pueril, de adjudicarle todo al Espíritu. Y yo no estoy demeritando al Espíritu, porque el Espíritu es Dios mismo que habita por la fe en nuestros corazones, pero fue una forma de justificar la pereza, la ignorancia y la falta del trabajo serio, y se nos dijeron cualquier cosa. Entonces,
estos trabajos tratan de hacer eso, desmitologizar, y este específicamente. Y se fijo, hermano, que lo pude hacer más grande. Sí, ahí Apocalíptica, está. lenguaje codificado, teología subversiva, pseudominia y Pseudonimia. pseudominia, sí, Pseudonimia, ya, porque... esa es la pseudonomía. Dígamelo usted en inglés, man, mi lengua es más fácil en No, no, inglés. no, es que Pseudonomía. eso es castellano. Sí, Pseudonimia sí, pseudonimia. es una característica del Ah, género apocalíptico. y Eso eso yo va a no lo ser. inventé, eso no lo digo yo. Eso cualquier persona de primer año que estudia, no, bueno, esos son Teología. cursos de maestría, no Sí. es de Ujú, bachelor, pero los que ujú, van a maestría y estudian eso saben en los primeros cursos que la primera característica mm, de los libros apocalípticos que no son proféticos. Profecía es una cosa y apocalíptica es otra totalmente diferente. Entonces, habla de autores que no son los autores y a eso se le llama pseudonimia. Y pseudonimia. toda la literatura pseudoepígrafe del periodo intertestamentario es una literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es pseudonimia porque Moisés, Abraham no escribieron esos apocalipsis, el apocalipsis de Abraham, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender esas cosas. Yo sé que eso choca con la cultura, y ya me metí a hablar de esto, Sí, hermano. choca con la cultura porque en la cultura nuestra eso no existe, pero yo no hice la cultura hebrea, yo no inventé el género apocalíptico, eso existe y estos señores así lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Yo no lo sé, pero así lo hicieron. O a lo mejor ahí lo digo en el libro por qué. Sí. Como también Y lo que aquí me pasa. quedo para que la próxima vez hablemos más del asunto de la Sí, pseudonimia, pero como me sí, preguntaste, pues yo sí. ya te digo, ya te avanzo. Como en el, y con esto termino yo, como en el gran debate de quién escribió el Pentateuco y que no, que tiene que por fuerza ser Moisés. Y yo siempre pregunto, bueno, pero también primera y segunda de Samuel, Samuel se muere a la mitad, a 2/3 del primer libro. Después del segundo libro, que tiene su nombre, sigue igual el nombre, pero él ya está muerto, no lo pudo escribir. Entonces, ¿por qué es que le dicen Samuel? Y aún así Jesús puede citar ese libro sin ningún problema. Eso es la forma, las convenciones de literatura, de autoría de aquellos tiempos no son iguales a las de las nuestras, como usted dice. Totalmente diferentes, Y hay totalmente. personas que supuestamente tienen estudios avanzados que quieren a la fuerza que estos autores digan como ellos dicen, y no, la cosa no es así. Muchas gracias, hermano Raúl Saldívar. Doctor Saldívar, muchas gracias por su tiempo. Le voy a pedir que se quede quizás después cuando yo termine el video, que se quede unos 2 minutos conmigo para decir algo. Pero doy gracias a ustedes y espero que ustedes hayan disfrutado esta fructuosa plática y que compren el libro. Como le vuelvo a repetir, en las notas del video va a estar cómo comprarlo por medio de CLIE y también comprarlo por medio de Amazon. Y gracias, hermano, por también decirme cómo hay cosas que, como le digo, yo como crecí en este mundo de la inglesa y yo he decidido aprender más español. Por eso sí hice este máster allá en España, porque yo quería aprender más español. Y sí, algunos profesores me dicen, no, yo le trato de hablar en inglés y me dice, si en inglés te sale mejor, pero estamos en español, me dice. Y tengo que aprender eso porque yo también quiero hacer una bendición para el pueblo de Dios, para que también aprendan. Muchas gracias, hermano, y que siga haciendo estos libros, que se nos siga bendiciendo con este conocimiento y que Dios le dé muchos más años para que siga escribiendo muchos más libros. Gracias, gracias. Muy amable, un placer, Sí, Luis. sí. Que les bendiga y hasta la próxima.